Hola, les habla Omar Gutiérrez Escudero y quiero compartir contigo acerca de los libros apócrifos o deuterocanónicos. Estos libros que solo la Iglesia católica, apostólica y ortodoxa reconoce, que ni el mundo judío ni el mundo protestante reconocen como inspirados por Dios. ¿Qué significa apócrifos? Precisamente significa ocultos, separados, no considerados. Eso significa apócrifos. Los libros apócrifos entonces son aquellos libros que no fueron reconocidos, fueron separados o ocultados por carecer de ciertas características propias de los libros inspirados por Dios. Todo el mundo judío reconoce en el Antiguo Testamento los 39 libros de la Tanaj. La Tanaj no es otra cosa que el Antiguo Testamento cristiano. La única diferencia es que los judíos ordenaron sus libros sagrados en tres grandes divisiones. Pero son los mismos 39 libros que contiene la Biblia cristiana, mayormente las protestantes, y que están ordenados de otra manera. Estos libros apócrifos también se le llaman deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónico? Significa libro de un segundo orden o canon. La palabra deutero significa segundo y canon viene del griego también, que significa medida, vara o caña. Es decir, que es un canon. La palabra canon es del griego caña de medir. Es decir, que en la antigüedad se medían los centímetros y los metros por cañas, por juncos, por tacuaras. Entonces, la palabra canon significa una medición. Entonces, estos deuterocanónicos se llaman así porque la Iglesia Católica Romana tardíamente hace otro canon o otro conjunto de libros que también los reconoce por inspirados por Dios, pero en forma tardía, aunque ya los había reconocido recién en el Concilio de Trento. Estamos hablando pasado el 1517, después de la Reforma Protestante, como para marcar la doctrina. El Concilio de Trento, el Papa y el clero, entonces los reconocen ya como inspirados por Dios. Entonces los reconocen como un segundo canon. Aunque ya la Vulgata Latina, en el 345 después de Cristo, los incluía. No obstante aquello, debido a la reforma de Martín Lutero en 1517, donde comienza este proceso de reforma, con sus postulados muy claros respecto de la diferencia del mundo católico romano, y entre ellos, Lutero, al igual que la Iglesia del primer siglo, y al igual que la Tanaj judía, los judíos solo reconocen en los judíos 39 libros del Antiguo Testamento como inspirados por Dios. La Iglesia del primer siglo así también los reconoció, solamente los 39 libros de la Tanaj como inspirados por Dios. Y Lutero, cuando él hace la reforma, o comienza la reforma protestante, él traduce claramente la Biblia al idioma alemán, producto de que el mismo catolicismo en el concilio de Tolón, aproximadamente en el 1200 después de Cristo, había prohibido el uso de Biblias en la lengua vernácula. Incluso la Inquisición persiguió a aquellas personas que no devolviesen o entregasen las Biblias vernáculas, es decir, Biblias en el idioma de cada pueblo. Entonces la Iglesia Católica requisó, a través de la Inquisición, todas aquellas Biblias que no fueran en latín, porque la Vulgata, ¿verdad?, fue escrita en latín.
y era el idioma del imperio, y después fue el idioma de la Iglesia Católica. Entonces, solo reconocen a la Vulgata en el Concilio de Tolón, y posteriormente ya lo ratifican en el Concilio de Trento, la Vulgata como Biblia de lectura. Así que se prohíbe el uso de las Biblias en el 1200 aproximadamente en el Concilio de Tolón, y en el Concilio de Trento se suaviza un poco el tema, porque la Reforma y los protestantes estaban traduciendo Biblia al alemán, y empezaba la traducción de la Biblia al castellano, y empezaba la traducción de la Biblia a las diferentes lenguas vernáculas, aparte de las antiguas traducciones, que no eran completas, por cierto, pero que eran traducciones del libro del Antiguo y del Nuevo Testamento a las lenguas vernáculas o de cada país. Entonces, claro, cuando Martín Lutero comienza ya a traducir en forma completa la Biblia al idioma vernáculo alemán, al alemán, y así entonces, después de la Reforma del 1517, cuando puso las tesis el 31 de octubre, Lutero en la iglesia allá en Alemania, el mundo católico romano convoca al Concilio de Trento. Entonces allí es que recién se permite el uso de Biblias vernáculas, que había prohibido en el 1200 en el Concilio de Tolón, y que estaba la Inquisición persiguiendo a aquellos que no devolviesen las Biblias vernáculas. Entonces la Iglesia Católica acepta el uso de Biblias vernáculas siempre y cuando pidan permiso los fieles a su respectivo obispo, diócesis o autoridad católica, para poder leer Biblias en otro idioma que no fuera el latín. Esto es muy importante porque toda la liturgia católico-romana fue hasta el 1962 al 65, en el Concilio Vaticano II, fue en latín, que dentro del mundo católico romano la Biblia siempre fue, hasta el Concilio Vaticano II, de tercera importancia. Primero está lo que dice el Papa, las encíclicas, la Santa Sede, después las tradiciones, después la Biblia. Pero con el Concilio Vaticano II en el 1962 al 65, allí se determinó entonces reposicionar la Biblia en segundo lugar, y sacaron incluso una Biblia para Latinoamérica, la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica con jeroglíficos. Entonces, este tema de las Biblias, el mundo católico romano, en el Concilio de Trento, que fue un concilio que inició la Contrarreforma para no quedar atrás con el mundo protestante, aceptaron el uso de Biblias vernáculas, es decir, el idioma de los pueblos propios. Sin embargo, no obstante, bajo la observación o el permiso de la Iglesia Católica. En ese Concilio de Trento es que la Iglesia Católica reconoce ya definitivamente a estos libros llamados apócrifos o deuterocanónicos como parte de su canon, como libro inspirado. ¿Cuáles son? Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera Macabeo, Segunda Macabeo, alguna adición al libro de Esther, también alguna adición al libro de Isaías, el cántico de los jóvenes, de los tres jóvenes, la parte de Susana y Bel y el dragón, como adiciones al libro de Daniel. Esto es lo que contiene la Biblia católica, pero no todas las Biblias católicas, porque como fue un segundo canon deuterocanónico, después de la Biblia Vulgata en el 345 después de Cristo aproximadamente, ¿no? De ahí en más, ¿verdad? Hubo Biblias católicas que no contenían los deuterocanónicos, porque el reconocimiento de los deuterocanónicos oficial de la Iglesia Católica como libros inspirados por Dios es después del Concilio de Trento, en la Contrarreforma. Acepta el uso de Biblias vernáculas de los pueblos para no perder mayormente feligreses, aunque en aquellos años muy pocas personas leían o tenían acceso a una Biblia, pero autorizó, de verdad, siempre y cuando se diera permiso, bajo la supervisión del mundo católico romano, el uso de Biblias que no fueran en latín o que no fueran la Vulgata. En el Concilio de Trento se reconoce la Vulgata latina como Biblia oficial y los deuterocanónicos
como un canon oficial, inspirado, pero un segundo canon, inspirado y reconocido en segunda instancia, por eso se llama deuterocanónico o apócrifo. ¿Por qué los judíos no reconocieron los libros apócrifos? Hay razones muy valederas por las cuales los escribas, los sacerdotes, los levitas israelitas no reconocieron estos libros. Y razones muy claras, las mismas, por las cuales la iglesia del primer siglo, los creyentes, no reconocieron sino los 39 libros del Antiguo Testamento. Y por los cuales Martín Lutero tampoco los incluye como inspirados por Dios. Eso lo veremos en otro video. Solamente decir que estos deuterocanónicos fueron mayormente escritos originalmente en hebreo y que la Septuaginta, es decir, la versión de los 70, que se escribió en un periodo extenso de más de 100 años, porque eran libros independientes, eran rollos, eran papiros y después pergaminos, o vitelas, ¿no? O rollos de cuero fino, donde se escribía. Antes eran papiros, los papiros eran de menor durabilidad. Por lo tanto, por orden de la autoridad de aquel entonces, entendiendo que Alejandría era el centro intelectual de la época, era el centro del conocimiento Alejandría, en honor a Alejandro Magno, ciudad al norte de África, donde está la biblioteca más grande. Entonces, la autoridad de aquel entonces determinaron traducir el Antiguo Testamento al griego. Y hay una tradición que yo creo que puede ser muy cierta, de 70 ancianos que lo hicieron. Bueno, algunos autores dicen que solamente una tradición que fue la autoridad, el rabino principal de Israel, uno de los principales, fue el que proporcionó las copias del hebreo para que entonces en Alejandría copiaran al griego koineo común. Porque el griego era muy común en todo el mundo, incluso en los pueblos donde habían sinagogas judías. De hecho, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y los apóstoles y el Señor hablaban griego, todo el mundo, mucho más común que el inglés hoy día. Entonces se tradujo el Antiguo Testamento por 70 ancianos judíos, dice la tradición, en Alejandría. Este documento de la Septuaginta, es decir, esta colección de 39 libros sagrados del Antiguo Testamento, incorporó, es decir, tradujo también al griego los libros apócrifos o deuterocanónicos.